Saludos a toda la gente que ven mis vídeos. Shadowruby les saluda con un nuevo video con Loquendo, nuevamente empleando el estilo de la vieja escuela como a ustedes les gusta XD. Hoy he querido compartirles dos términos que por lo general solemos confundir e incluso tomarlos como términos equiparables o sinónimos, pero que en realidad dichos términos tienen conceptos muy distintos. Así es, y tal como dice en el título del video, hoy voy a hablarles de los términos antisocial y asocial, cuáles son sus significados y qué los diferencian del uno al otro. Seguramente ustedes han leído o escuchado dicha palabra por medio de periódicos o medios de comunicación como lo son la radio y la televisión. Este término se lo escucha frecuentemente en los noticieros nacionales, como es el caso de Televistazo en Ecuavisa, canal exclusivo de mi país Ecuador. Sin embargo, es tanto la frecuencia de escuchar dicho término que lo asociamos a otro término muy ajeno al concepto original, reiterando como dije desde un principio, al grado de asimilarlos y convertirlos en prácticamente sinónimos, cosa que no lo son. Estamos hablando de un chico antisocial y con muchas inseguridades. Lógico que se viera reflejado en un personaje tan humano como lo de Shinji. Un chico antisocial. Aclaración. El fragmento que les acabo de mostrar en pantalla es uno de los tantos ejemplos de dar un mal uso al término antisocial y nada más, esto para evitar conflictos y que la gente piense que el video de tal usuario es malo solo por eso. De hecho el video es muy bueno, es más, les dejaré el enlace en la descripción del video para que le echen un vistazo. Solo utilicé una parte de su video para mostrarles como ejemplo del uso mal empleado del término antisocial. Por favor eviten pensar mal o lanzar suposiciones sin fundamentos que no vienen al caso. Bueno, ya una vez aclarado esto, volvamos al tema principal del que realmente nos compete, y para que me entiendan mejor, partamos por el significado tanto del término antisocial como de asocial para así llegar a una conclusión. Una persona antisocial es aquel que realiza acciones que no van acorde a la sociedad, es decir que va en contra a la sociedad o que sus acciones en vez de favorecer o beneficiar a la comunidad, se dé el efecto contrario y termine perjudicando. Un concepto más amplio de lo que vendría siendo el término antisocial sería lo siguiente. Son aquellas personas que adoptan una conducta que va en contra a las normas ya establecidas y aceptadas por una sociedad, y que el comportamiento de dichas personas suponen un riesgo para la convivencia y para la armonía en el seno de la comunidad. Estos rechazan el cumplimiento de estas pautas. Así realizan acciones que constituyen una infracción a lo acordado socialmente. Para que me entiendan mejor a lo que me refiero, las personas antisociales son aquellas personas que incumplen con lo ya establecido por la ley, hacen lo opuesto a lo que ya está estipulado y que sus acciones en vez de favorecer o brindar armonía a la comunidad, terminan por perjudicar. Estas personas realizan actos que por lo general no son moralmente correctos o no aportan de manera positiva a la sociedad. Dichos actos pueden ser de menor medida como, por ejemplo, botar la basura en las calles, no respetar las señales de tránsito, conducir en exceso de velocidad, cometer actos de invadir la privacidad de las personas, cometer el delito de allanamiento de una morada, etc. Así como las acciones de mayor medida como lo son las agresiones físicas y verbales, los actos delictivos, entre ellos robar, extorsionar, estafar, y los que van más allá como lo son los De ahí del por qué los noticieros utilizan mucho este término. Se podría decir que una persona antisocial entra a un modo de rebeldía, por oponerse a las normas que por ley no está permitido, pues como dije, toma acciones de menor o mayor medida que nada tiene que ver con la búsqueda del bien común. Por otra parte, una persona social se le considera aquel que no se integra en la sociedad o no sigue las pautas, normas o convenciones sociales. Una definición más completa podría ser la siguiente. Una persona social se le considera una persona que muestra un conjunto de actitudes y comportamientos conscientes, donde la persona elige apartarse voluntariamente de la sociedad y por ende de los individuos que lo conforman.
Las personas asociales tienen como principal característica en ser introvertidos con la particularidad de disfrutar dicha soledad. Esta introversión no viene relacionada con una falta de habilidades sociales, es decir, las personas asociales pueden interaccionar perfectamente con el resto de personas que los rodean, simplemente no quieren hacerlo. Por lo general, las personas asociales tienden a evitar actividades o eventos en los que involucran estar rodeado de otras personas, tal es el caso como en cancelar planes o sentir alivio al cancelarse un plan con amigos o conocidos, en preferir subir las escaleras en lugar de tomar el ascensor, tienden a ser los primeros en llegar a un establecimiento para así evitar saludar a los presentes. Son personas introvertidas y algo tímidas, sienten un fuerte rechazo a las multitudes o las aglomeraciones, entre otras características. En palabras simples, una persona social es aquel que es retraída socialmente, aquel que se le dificulta entablar conversaciones con otras personas y en poder integrarse con los demás, ya sea como dije por dificultades o por falta de motivación, no necesariamente por la incapacidad de poder interactuar con otros, sino más bien en la preferencia en querer actuar por cuenta propia, realizando actividades en solitario, ya sea por gusto propio o por costumbre. Dichas personas prefieren aislarse o apartarse voluntariamente y realizar actividades en el que se sienta más cómodo trabajar a solas. Muy bien, una vez dicho ambos conceptos, creo que las diferencias son más notorias, pero resaltaré las que son más importantes para mí. En base a lo que he mencionado anteriormente, una persona antisocial se lo puede definir etimológicamente como alguien que daña a la sociedad, es decir, cualquier acto poco moral, ético y que infrinja las normas ya establecidas, en vez de buscar el bien común y en tratar de brindar armonía y beneficiar a la comunidad, termina por hacer lo opuesto, lo que eso generaría disconformidad e inseguridad por parte de las demás personas. En cambio, una persona social simplemente es alguien que entra en un modo de negación con la sociedad, es decir, que no le gusta o no se siente capaz de integrarse con el resto, y prefiere aislarse o estar lo más alejado posible de las demás personas porque para una persona social, él se siente más tranquilo o cómodo, realizando labores o actividades de manera autónoma. En pocas palabras, prefieren vivir su propio mundo. Una persona antisocial es aquella que va en contra del orden social, de las leyes, normas o pautas que le permiten vivir en sociedad. En cambio, una persona social es aquella no que se integra ni relaciona con otras personas fácilmente. Una persona antisocial padece un trastorno psiquiátrico que se conoce como trastorno de la personalidad antisocial, en el cual la persona puede manifestar conductas delictivas o rebeldía deliberada contra todo y contra todos. En cambio, una persona social no siente motivación alguna para comprometerse o interactuar en sociedad, disfruta los planes en solitario y generalmente no tiene habilidades para integrarse con otros en grupo. Una persona antisocial no sabe de qué manera puede adaptarse a las normas, mientras que una persona social sabe cómo hacerlo, pero no se siente cómodo haciéndolo. Una persona con trastorno de la personalidad antisocial no siente empatía ni remordimiento por lo que pasa a su alrededor. En embargo, una persona social prefiere sencillamente actividades en solitario, pero ojo, el hecho de que una persona social tenga preferencia por realizar actividades de manera autónoma, no le impide a dicha persona a sentir empatía, compasión y ponerse en los zapatos de otros. Una persona antisocial deshumaniza a quienes lo rodean, se cree superior a ellos y busca siempre placer sin importar el daño que pueda causar. Por otro lado, una persona social siente interés en la sociedad y se llega a preocupar por cosas que considera injustas o que no están bien, por ello, está dispuesto a poner de sí para poder cambiarlas. Por último, una persona antisocial manifiesta conductas delictivas como el allanamiento de moradas y el robo. Las razones: porque siente rechazo hacia la sociedad. En cambio, una persona social quiere estar solo, esa es su única y mayor pretensión. Y bueno, esas serían las principales diferencias y características que distinguen de una persona antisocial de una persona social.
Quizás se estarán preguntando del por qué confundimos términos si no son lo mismo, y para serles sinceros yo tampoco tengo una respuesta clara. Supongo que se debe por razones de costumbres. Al ser una palabra que se escucha con mayor frecuencia, solemos relacionar dicha palabra con todo aquel que no interactúa o se siente excluido de la sociedad en general, o por confusión en los prefijos de ambos términos. Los términos asocial y antisocial poseen los prefijos a y anti respectivamente, y si bien ambos prefijos tienen significados negativos o más bien, se los emplea para dar negación de algo, la realidad es que no son lo mismo. El prefijo anti significa opuesto, es decir lo contrario de algo, que presenta resistencia o estar en contra de, es decir, que no está a favor de algo, siendo este un prefijo de oposición, razón del por qué es la contraparte del sufijo pro, que significa estar a favor de. Ejemplos están antihéroe, que significa estar en contra, u oponerse a los héroes y a sus ideales, o antihigiénico, que significa estar en oposición de la higiene, que no está a favor y no respeta las normas de sanidad, no se cuida y que, por ende, no es higiénico. En cambio, el prefijo a, siendo de los más utilizados en la lengua española, posee varios significados, pero la principal de todas es el prefijo de negación, que significa oposición, carencia o privación de algo. Posee una variante an que se lo usa cuando la palabra que acompaña comienza con una vocal. Ejemplos están anormal, cuyo significado consiste en que algo no es normal, o acromático, cuya definición consiste en que algo no posee color. Si asimilamos todo lo que he dicho con las palabras antisocial y asocial, podemos darnos cuenta que en el caso de antisocial tendría como significado estar en contra de la sociedad, es decir oponerse a todas las leyes o normas que van dirigidos a una comunidad, y que, en lugar de brindar beneficios a estos, buscarán el beneficio propio mediante actos o métodos que infringen las leyes ya establecidas. En cambio, con asocial tendría como significado no a lo social o a la sociedad, es decir que no posee capacidad de comunicarse o integrarse con el resto de personas y que prefieren aislarse o realizar labores por su propia cuenta y tener su propio espacio para ellos solos. Es necesario distinguir ambos términos y no equipararlos o hacer que ambos términos sean sinónimos porque no lo son. Las personas antisociales suelen ser mentirosos, cínicos e irrespetuosos, son manipuladores y buscarán la forma de salirse con la suya, esto con el fin de obtener beneficios o por puro placer, tienden a sentirse superiores a las demás personas, son personas reincidentes, faltando de manera constante a las leyes y derechos de los demás, carecen de empatía, importándoles poco o nada tanto del daño ocasionado como de las personas afectadas y sin ninguna muestra de remordimiento, y por último, en ser agresivos tanto físico como verbalmente tanto con las personas como con los animales. Por otra parte, las personas asociales se los considera personas empáticas, cuyas preferencias son en querer disfrutar más la soledad que una reunión, ya sea familiar o con amigos, si poseen las capacidades para relacionarse, pero como dije en un principio, debido a que se sienten más cómodos con su soledad y trabajar en solitario que en compañía, son personas con mucha creatividad artística, que eso olvidé comentarles, según estudios, aquellas personas asociales tienden a ser extremadamente creativas, esto se debe a que las personas con una personalidad asocial no se excluyen por completo de la sociedad, sino que poseen una serie de interacciones básicas, bien sea con la familia, con un grupo reducido de amigos, con una pareja, etc., que les permite disfrutar de los momentos de soledad, lo cual fomenta el desarrollo creativo de nuevas ideas. Eso que acabo de mencionar me consta, porque yo puedo considerarme como una persona social, y siento como mi mente está lleno de muchas ideas que a futuro si quisiera plasmarlos en forma de dibujos, vídeos o por medio de historias. A eso se refiere con desarrollar la creatividad de aquellas personas que prefieren estar a solas y tener su propio espacio para trabajar.
Las personas asociales tienden a ser independientes, como ya lo hemos comentado en un principio, y por último, si deciden relacionarse puede ser porque se sienten cómodos o porque su participación puede aportar algo significativo o beneficioso para terceros. Por esta razón, no es bueno relacionar a las personas tímidas e introvertidas o que prefieran la soledad y tener su propio espacio a solas con personas que solo buscan el bien propio, sin importarles poco o nada del daño que estos puedan ocasionar y a las personas que puedan lastimar. Es bueno saber el significado de ambos términos para así diferenciarlos el uno al otro, y no asociarlos porque no sería lo correcto o lo más adecuado. Bueno chicos, eso sería todo. En la descripción del video les dejaré los enlaces de las páginas que utilicé para poder realizar este video. Como pequeña aclaración, este video lo hice con el fin de poder educarlos un poco. Espero que este video les haya gustado y por supuesto, que les sea de mucha utilidad a futuro, para así poder diferenciar ambos términos y los puedan utilizar de mejor manera en el futuro. Nos veremos en mi siguiente video. Hasta pronto.